Para Estados Unidos y el mundo, el Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta su programa Fuego de Dios con el pastor Yamal Salem. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, mis pecados. Yo seré con ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Zacarías 2:5. Bienvenidos. Manda el fuego. El libro de Segunda de Corintios, capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 7 al 9. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 7 al verso 9. Cuando lo tenga, diga amén. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Padre, te damos gracias por esta palabra en esta preciosa hora. Declaramos, Señor, que tú vas a hablar a nuestras vidas, Señor, que tú nos vas a ministrar en esta preciosa hora, Señor. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, Señor. Sabemos, Señor, que tú has depositado un tesoro en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y gracias, Dios, porque nosotros entendemos, Señor, que es toda la gloria y que toda la honra siempre va a ser para ti, Señor. Y te damos gracias en esta preciosa hora, Señor, por el privilegio que nos das, Señor, de poder acercarnos a ti, Señor, y poder escuchar tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas. Espíritu de Dios, háblanos. Espíritu Santo de Dios, ministranos. Espíritu Santo de Dios, toca nuestras vidas con tu palabra, que penetra hasta lo más profundo, como el martillo que quiebra la piedra, como esa espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Dice el apóstol Pablo que hay un tesoro de Dios en vasos de barro. Amén. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos barros en las manos de Dios. Dios ha depositado un tesoro en la vida de cada uno de nosotros. Amén. En pocas palabras, usted tiene un precio para Dios. Amén. En pocas palabras, la iglesia, hermanos, Dios depositó algo en la iglesia. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo decía, pero tenemos este tesoro, el tesoro que Dios ha depositado en nosotros. Dios lo depositó en seres humanos. Y estos seres humanos, hermanos, tienen imperfecciones, tienen debilidades, tienen quizás, hermanos, situaciones en sus vidas. Pero Pablo decía que este tesoro había sido depositado en vasos de barro. ¿Por qué razón? Para que la excelencia, dice la palabra, del poder de Dios sea para Dios y no de nosotros. Mire lo que dice la traducción de la Biblia, el Dios viviente. Dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Hay un tesoro que Dios ha depositado en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Hay algo que Dios depositó en tu vida, y lo que Dios depositó en tu vida fue un tesoro. Y cuando el apóstol Pablo comienza a hablar acerca de estos puntos, acerca de ser lo que somos, en algunos momentos estamos atribulados, en algún momento estamos en apuros, en algunos momentos somos perseguidos, en algunos momentos, hermanos, sentimos que estamos desamparados, pero dice la Escritura que ese tesoro que Dios depositó en nosotros es una luz dentro de nosotros. Amén. En pocas palabras, como decía el apóstol Pablo, y compartíamos la vez pasada, que nosotros no tenemos el espíritu del mundo, sino el espíritu de ¿quién? De Dios. Si yo tengo el espíritu de Dios, yo voy a saber las promesas y lo que Dios ha depositado en mi vida. Amén.
Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted tiene que saber esas promesas, lo que Dios ha depositado en su vida. Y cuando nosotros vamos a hablar acerca de esas vasijas de barro, vamos a leer un poquito acá y dice acá que en los tiempos bíblicos, dice, el barro era utilizado por la gente común para perfeccionar vasijas que se utilizaban en su vida diaria. El barro era un material común, frágil y reemplazable. Sin embargo, al ser horneado y procesado, permitía hacer vasijas que eran resistentes al duro trato y las inclemencias del tiempo. El barro entonces, así procesado, se volvía en una vasija muy útil para diversos propósitos: guardar alimento, objetos valiosos y para la alimentación. Para eso se utilizaban las vasijas. Cuando las vasijas, hermanos, comenzaban a ser diseñadas, a ser creadas, a cada vasija se le daba un uso. Algunos quizás, algunas vasijas se les depositaba agua, en otros quizás se le depositaban granos, en otros quizás se le depositaban alimentos. Y así mismo, hermanos, nosotros somos esas vasijas donde Dios ha depositado algo. Yo no sé si usted está entendiendo. Dios ha depositado algo dentro de nosotros. Y lo que Dios ha depositado, dentro de nosotros no es algo sencillo, no es algo insignificante, es algo que tiene mucho valor. Amén. Dios ha depositado en nosotros, hermanos, primeramente su amor, su gracia, su bondad, sus misericordias. Y Dios ha depositado su poder en la vida de cada uno de nosotros. Antes, la presencia de Dios, solamente quizás una persona podía venir y entrar a ese lugar santísimo, que era el sumo sacerdote. Pero a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en ese preciso momento, cuando Jesús dijo, consumado es, usted y yo, y el velo dice que se partió, nosotros tenemos acceso a ese gran tesoro que Dios ha depositado en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Ahora, el ser humano, como dije anteriormente, es imperfecto. ¿Sí o no? Por ejemplo, aquí tengo un pedazo de papel en mi mano. Si yo viniera, hermanos, ¿usted ha visto cuántos han visto papeles tirados en la calle? ¿Cómo le llaman esos papeles? Basura. No sirve para nada, va, o sea, mire. Ya se imagina este papel. Bien aplastado y todo. Y de repente usted pasa y usted mira ese papel en la calle y usted dice, ese papel es insignificante, no tiene valor. No sirve para nada, ¿sí o no? No tiene ningún uso. El único uso que se le puede dar a ese papel, ¿qué es? Tirarlo, porque no tiene ni un valor. No hay absolutamente nada de valor en ese papel, en eso que está desechado. Ahora, dentro de este papel, hermanos, ¿usted cree que puede haber algo? ¿Ah? Dentro de este papel. Y usted dirá, usted puede pasar y usted puede verlo y usted puede decir, no hay absolutamente nada. Pero mire, cuando usted viene, y yo abro este papel, yo encuentro acá que hay aquí adentro. Dinero, o sea, un valor, ¿sí o no? Aquí son $20. Venga, hermana. Venga. Son suyos. Entonces, ¿qué es lo que hay? Un billete, ¿sí o no? Hay un valor adentro. Pero ahora la pregunta es, cuando este papel estaba tirado así, y quizás usted lo vio, ¿qué dijo usted? No sirve para nada, ¿sí o no? O sea, no hay ninguna utilidad en este papel. Entonces, hermanos, quizás para la vista del ser humano, cuando nosotros nos encontramos con personas que tienen imperfecciones o tienen debilidades o quizás tienen ciertas características negativas en la vida de esa persona, nosotros podríamos llegar a decir humanamente que para esa persona, hermanos, no hay esperanza, ¿sí o no? Que esa persona nunca va a cambiar, que esa persona va a seguir siendo la misma persona. Pero dentro de esa persona hay un tesoro. Dentro de esa persona Dios depositó algo. Y el que se encarga de poder descubrir eso que está ahí adentro es nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo decía que nosotros, hermanos, éramos ese vaso, ese barro, que Dios había depositado un tesoro
dentro de nosotros. Y cuando estamos hablando ese tesoro que Dios ha depositado dentro de nosotros, eso significa que nosotros somos seres humanos en esta tierra. Y al ser seres humanos en esta tierra, ¿cuántos son seres humanos? ¿O son de otro planeta? ¿Ah? Por ahí andan diciendo que somos creación, o sea, venimos del mono. Yo creo que no venimos del mono. ¿Ah? Somos creación de Dios. Entonces, si somos creación de Dios, Dios depositó algo en nosotros. Él puso algo dentro de nosotros y es un tesoro. Entonces, este tesoro, este vaso, va a pasar ciertas situaciones o ciertas circunstancias en esta tierra. Amén. Necesidades, situaciones, circunstancias, diferentes tipos de cosas. Pero Pablo decía las siguientes palabras, y me gusta mucho esta traducción, porque él decía esto: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen un gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros. En pocas palabras, si Dios depositó un tesoro dentro de mí, lo que Él depositó dentro de mí, eso me va a ayudar a mí a cumplir un propósito de Dios en esta vida. Usted podrá tener persecuciones, usted podrá tener necesidades. Usted me dirá: pastor, yo estoy pasando cierta crisis, cierto problema en el hogar, en el matrimonio. Estoy pasando quizás algún problema espiritual. Pero Dios depositó un tesoro dentro de ti. Y ese tesoro, dice la palabra, que va a ser perfeccionado por el poder de Dios en tu vida. Y mire qué lindo es lo que aprendemos acá. En primer lugar dice: atribulados, mas no que angustiados. En medio de los problemas y en medio de las situaciones difíciles, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 5:7. Vaya a Primera de Pedro 5:7. Mire lo que la palabra de Dios nos dice: atribulados, mas no angustiados. Los hijos de Dios no podemos estar angustiados. ¿Por qué los hijos de Dios no podemos estar angustiados, pastor? Somos seres humanos. Mire lo que la palabra de Dios dice. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nosotros tenemos que entender que si somos hijos de Dios y tenemos alguna necesidad o tenemos alguna petición, nosotros tenemos un lugar en quien depositar nuestra ansiedad. Amén. Por eso Pablo decía: ustedes están atribulados, mas no tienen que estar ¿qué? Angustiados. ¿Por qué? Porque tú puedes depositar esa petición o esa necesidad o eso que te está sucediendo en Dios. ¿Por qué dice la palabra? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Diga conmigo: Dios tiene cuidado de mí. Mire lo que dice esta traducción de la Biblia del Dios viviente: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Decía Pedro: pongan en las manos de Dios todas sus preocupaciones y todas sus ansiedades, porque Él cuida de ustedes. Y dice Pablo: atribulados, mas no angustiados. Un hijo de Dios no puede estar angustiado. ¿Por qué? Porque tenemos un lugar en quien depositar ¿qué? Nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Jesús dijo: venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo los haré ¿qué? Descansar. Nosotros podemos descansar en Dios. Nosotros podemos depositar nuestras cargas, nuestras preocupaciones en el Señor. Y miren qué dice más adelante. Mateo capítulo 6 verso 32 dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, mas vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Si hay alguien que sabe y conoce tu necesidad, es Dios. Antes que tú te presentes delante de Él, Él ya conoce lo que tú necesitas. Por eso Pablo decía: estamos ¿qué? Atribulados. Hay tribulaciones, pero no estamos ¿qué? Angustiados. ¿Por qué razón? Porque yo tengo un Dios que conoce mi necesidad. Yo tengo un Dios que me va a hacer descansar. Yo tengo un Dios que me va a hacer que yo esté seguro, tranquilo. Amén. Y mire qué dice más adelante, el número 2: en apuros, mas no desesperados.
Usted podrá estar en apuros. ¿Qué hace una persona en apuros? Busca solucionar su problema. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Una persona en apuros busca solucionar su problema. Busca la manera cómo salir adelante. ¿Qué es lo que hace usted, por ejemplo? Una cosa bien común, y todos hemos pasado por ahí. ¿Qué hacemos nosotros cuando de repente tenemos un problema financiero? ¿Ah? Pedir prestado, ¿sí o no? Número 2, ¿sabe lo que hacemos? Hay que correr. ¿A dónde? A buscar prestado. Y hay lugares donde prestan, ¿va? Pero para que te presten tienes que dar algo, ¿sí o no? Pero mire lo que la Biblia dice: en apuros, mas no desesperados. Los hijos de Dios no podemos estar desesperados. ¿Por qué? Cuando una persona está desesperada, va a cometer errores, va a tomar las decisiones equivocadas, va a tocar las puertas equivocadas y va a buscar la ayuda equivocada. Y Pablo decía: nosotros estamos en apuros, mas no tenemos que estar, ¿qué? Desesperados. Cuando estamos pasando una situación, tenemos esta confianza. Mire lo que decía David en uno de sus salmos, en el Salmo capítulo 40, verso 1 al 3. Vamos a ir ahí al Salmo capítulo 40, del 1 al 3. ¿A cuántos Dios le está hablando? Salmo capítulo 40, del verso 1 al 3 dice: David decía, pacientemente esperé ¿a quién? A Jehová. Diga conmigo, yo esperé a Jehová. ¿A quién está esperando usted? ¿Al prestamista? ¿Ah? ¿Está esperando usted a quién? La ayuda del amigo, la ayuda de la persona que está a su alrededor. David decía, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Yo recuerdo, hermano, hace tiempo atrás, hermanos, cada vez que nosotros, ya está mi esposa, cada vez que nosotros teníamos quizás alguna situación, hermano, ¿a dónde cree que corríamos? Al prestamista. Yo perdí carros, perdí joyas, perdí cosas de valor, porque me desesperaba, porque yo quería solucionar el problema así. Pero después entendí que yo como hijo de Dios no podía desesperarme, tenía que aprender a esperar en Dios. Y el ser humano por naturaleza se desespera en la primera oportunidad y busca querer solucionar su problema. Pero David decía, pacientemente yo esperé a Jehová y él se inclinó a mí. Dios se inclinó a mí. Mire qué lindo saber que tenemos a un Dios que se inclina a nosotros. Cuando usted está en apuros, cuando usted tiene una necesidad, cualquier cosa que esté sucediendo en su vida, usted como hijo de Dios, usted tiene a un Dios que se va a inclinar a usted. Y mire lo que decía David, se inclinó a mí y oyó ¿qué? Mi clamor. No solamente Dios se inclina a ti para escucharte, sino que Dios va a oír ¿qué? Tu clamor. Dios va a escuchar ¿qué? Tu oración. La diferencia que nosotros tenemos los hijos de Dios es que nosotros tenemos a un Dios vivo. Diga conmigo, yo tengo a un Dios vivo. Nuestro Dios, hermano, no es una estatua. Nuestro Dios no es un Dios que tiene ojos que no ven, oídos que no oyen. Nuestro Dios tiene ojos para ver y oídos para oír. Esa es la diferencia que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y si usted que está en este lugar, a usted que nos mira a través de la televisión, todavía usted no le ha entregado su vida a Jesucristo, esta es la oportunidad que usted se rinda a Él y usted tenga a un Dios vivo. Y decía David, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y luego dice el verso 2, y me hizo sacar, ¿de dónde me hizo sacar? Del pozo de la desesperación. Pablo decía, yo estoy en apuros, mas no estoy desesperado. Pablo decía que no estaba ¿qué? Desesperado. Y David declaraba diciendo, me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. La desesperación es como un lodo cenagoso donde te hundes. ¿Quién no estaba en ese lugar? Creo que todos hemos pasado por ese camino.
Yo creo que en algún momento de nuestra vida hemos experimentado estar en ese pozo de la desesperación, pero también hemos experimentado el clamar a Dios y que ese Dios nos pueda responder y que ese Dios nos pueda sacar. Amén. De cualquier circunstancia, de cualquier situación. Tal vez usted en este momento, usted podrá recordar en algún momento de su vida, en algún momento de necesidad, en algún momento difícil, donde quizás las puertas estaban cerradas, donde quizás usted no sabía cómo iba a salir de ese lugar, pero usted lo único que hizo fue rendirse a Dios. Lo único que usted hizo fue: Señor, yo no puedo cambiar esta situación, yo no puedo cambiar lo que hoy está sucediendo, pero yo me voy a rendir a ti y voy a clamar a ti. ¿Y qué hizo Dios? Dios escuchó tu clamor, Dios escuchó tu oración y Dios te sacó de ese pozo de la desesperación. Y mira lo que dice más adelante. De luego de sacarlo del pozo cenagoso, puso mis pies ¿sobre qué? Sobre la peña, y enderezó ¿qué? Mis pasos. En pocas palabras, en la desesperación, hermanos, no hay firmeza. En la desesperación es un lodo cenagoso. Pero cuando nosotros clamamos a Dios, Dios nos saca de ese pozo de la desesperación y pone nuestros pies sobre la peña. ¿Y sabe lo que hace Dios? Dios comienza a enderezar nuestros pasos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Somos seres humanos y tomamos caminos ¿qué? Equivocados. Tomamos decisiones equivocadas. Y dice la escritura que luego dice, y luego que puso en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Dios te saca de ese pozo de la desesperación. A mí me gusta mucho lo que decía el profeta Habacuc cuando decía las siguientes palabras. Decía: aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den su fruto, aunque no haya nada, absolutamente nada, en pocas palabras, aunque yo esté pasando una gran necesidad, yo me voy a gozar y yo me voy a alegrar en el Dios ¿de qué? De mi salvación. Eso es lo que decía el profeta Habacuc. Y dice: Él hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. En pocas palabras, lo que estaba diciendo el profeta Habacuc es: un momentito, yo no estoy desesperado, yo no me siento desprotegido, porque yo tengo un Dios de mi salvación, un Dios que me va a ayudar, un Dios que me va a proveer y un Dios, hermanos, que me va a sacar adelante. Cuando Pablo decía que había un tesoro dentro de nosotros, a eso se estaba refiriendo. Que dentro de nosotros Él ha depositado algo dentro de nosotros. Y lo que Él ha depositado, ese tesoro, es su Santo Espíritu. Y mire lo que dice más adelante. Número 3. Estamos perseguidos, mas no desamparados. En medio de la persecución, en medio de cualquier cosa, no estamos solos. Diga conmigo: yo no estoy solo. ¿Cómo es posible que un hijo de Dios diga que está solo? ¿Cómo es posible que un hijo de Dios que busca al Señor, que asista a una iglesia, esté diciendo que está desamparado, o que Dios lo ha abandonado, o que Dios lo ha dejado? En pocas palabras, todavía no conoce a Dios. La fe le está fallando. Se está dejando llevar por lo que sus ojos naturales están viendo. Y mira lo que la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 28, verso 20. El último verso dice: y yo, dice la palabra, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo va a estar Jesús con nosotros? Hasta el fin del mundo. ¿Qué día va a estar el Señor? Solo los domingos cuando voy a la iglesia. Solamente cuando me reúno con los hermanos. Solamente cuando leo la palabra de Dios. Dios va a estar con nosotros todos los días. ¿Eso qué significa? Que en los días de alegría, Dios va a estar contigo. En los días en los cuales tienes una necesidad, Dios va a estar contigo. En los días que tú estás sano, Dios va a estar contigo. En los días que quizás estás resentido de salud, Dios va a estar contigo. Todos los días. No dice ahí: yo solamente voy a estar con ustedes algunos días. Dice: yo voy a estar con ustedes todos los días. No te lo está diciendo el pastor. Yo lo puedo ver a ustedes quizás aquí en la iglesia. Cuando venimos a las reuniones, cuando nos reunimos, cuando hablamos por teléfono o cuando nos encontramos, podemos compartir, pero quizás yo me voy para mi casa, usted se va para su casa, yo me voy a dormir, usted se va a dormir, pero quizás yo no estoy ahí, pero Dios sí está ahí. ¿Sí o no? Y Él va a estar todos los días con cada uno
de nosotros. Y mire lo que dice Isaías capítulo 43 verso 2. Dice lo siguiente. Isaías 43 verso 2. ¿Lo tiene? Mire lo que dice. Cuando pases por las aguas, ¿qué dice? Yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando pases por las aguas. Dice esta versión de la Biblia del Dios viviente: cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Y cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Mira lo que la promesa que Dios te está dando. Que no importa cuál sea la situación o la circunstancia en la cual hoy estés pasando, lo que hoy estés viviendo, Dios te está diciendo: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a proteger. Yo te voy a proveer. Yo te voy a ayudar. No es cualquier persona el que nos está diciendo a nosotros, hermano. No es un presidente, no es un diputado, no es un gobernador, no es un congresista. Es Dios que nos está diciendo que Él va a estar con nosotros. ¿Qué dijo David en uno de sus salmos? Aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, te hayan dado la espalda, yo, dice el Señor, estoy contigo. Y si Dios está contigo y Dios está conmigo, ¿qué más queremos, hermano? El hombre te podrá dar la espalda, el hombre quizás te podrá fallar, pero Dios nunca nos va a fallar. Dios siempre va a estar ahí. ¿Para qué? Para ayudarnos. Y dice lo siguiente, número 4, derribados, mas no destruidos. Derribados, pero no destruidos. Podemos fallarle a Dios en algún momento de nuestra vida. Podemos cometer algún error o podemos desanimarnos momentáneamente. Pero el creyente, escuche bien esto, el nacido de nuevo, el Hijo de Dios verdadero, sabe que puede acudir a Dios. Se lo voy a volver a repetir. Podemos fallarle a Dios en algún momento o podemos desanimarnos momentáneamente, pero el creyente nacido de nuevo, verdadero, sabe que puede acudir a Dios. David decía: estamos derribados, pero no estamos ¿qué? Destruidos. Hay un pasaje donde uno de los profetas dice: no te alegres, enemiga mía, aunque caí, Dios me levantará y Dios me restaurará. Aunque cometí un error, aunque le fallé a Dios, Dios me va a levantar y Dios me va a restaurar. Aunque quizás tomaste un camino equivocado, quizás te equivocaste, quizás le fallaste a Dios, quizás te desanimaste, Dios nos dice a través de esta palabra: podemos estar derribados, pero no estamos destruidos. ¿Por qué no estamos destruidos? Mire lo que dice Proverbios capítulo 18 verso 10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será ¿qué? Levantado. Diga conmigo: será levantado. Mira lo que dice esta traducción. Dice: el nombre del Señor es una fortaleza firme. Diga conmigo: el nombre del Señor es una fortaleza firme. Si hay un lugar, hermanos, fuerte, si hay un lugar estable, si hay un lugar sólido, es nuestro Dios. Y aquí dice claramente que el nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a Él
y quedan a salvo. Pablo decía, no estamos destruidos. Diga conmigo, no estoy destruido. Aunque quizás usted dirá, pastor, pero estoy pasando una situación difícil. Pastor, tengo problemas en el matrimonio, tengo problemas en mi hogar con mis hijos, tengo un problema financiero. Pastor, se han levantado ciertas situaciones y cosas y la gente me está viendo. Como dije anteriormente, la gente te puede ver así, mire. Pero dentro de ahí hay un tesoro. Amén. Dentro de ahí hay algo que Dios depositó. Y eso que Dios depositó dentro de ti te va a ayudar a levantarte y te va a ayudar para que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Yo no sé si usted está entendiendo, pero Dios ha depositado algo dentro de nosotros. Y una de las historias, hermanos, podría hablarles de muchísimas historias en la palabra del Señor, de hombres de Dios, mujeres de Dios, que Dios depositó algo en la vida de ellos, pero ellos habían sido marcados por quizás alguna situación, alguna circunstancia en su vida. Podríamos hablar un poquito acerca de David. David era el más pequeño de todos sus hermanos. Aun cuando el profeta llegó a la casa de su padre, ni siquiera a David lo llamaron para que estuviera en la reunión. Ni siquiera recibió una carta de invitación para que David pudiera participar de esa reunión donde el profeta había llegado y donde se iba a ungir al futuro rey de Israel. A David ni siquiera lo tomaron en cuenta. ¿Por qué? Porque decían, es el más pequeño, es inexperto, no sirve para nada, no puede hablar, no tiene personalidad. ¿Sí o no? Y la verdad que quizás su padre dijo, David, creo que ni es necesario que le digamos. Pero a través del profeta, cuando llega a esta casa, ahí en Primera de Samuel, del capítulo 17 en adelante, nos habla claramente que lo que comienza a suceder es que comienzan a llegar todos los hermanos de David. Y Dios le dice al profeta, ninguno de estos es. Yo no he escogido a ninguno de estos para que sea el rey. Y aún el profeta dijo, este es el ungido de Dios, este está bien. Va al gimnasio, va al gym, va. Es peso completo. Este sí tiene la personalidad para ser el futuro rey de Israel. ¿Y sabe lo que Dios le dijo? No mires a su parecer, porque yo lo desecho. No mires, en pocas palabras, lo que está fuera de ellos, de él. Porque yo no estoy viendo lo que está fuera, yo estoy viendo lo que está dentro. ¿Por qué? Porque el tesoro está dentro. Había un tesoro en la vida de ese jovencito. Antes que él naciera, ya Dios lo había destinado para ser el rey de Israel. Aún Dios dijo acerca del profeta Jeremías, antes que nacieras, antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Ya Dios había destinado que dentro de ese muchacho había un depósito en el cual Dios había depositado un llamado de Dios. Y su padre ni siquiera lo llamó, ni siquiera tomó en cuenta, pero el profeta vino y le dijo al padre, ¿y estos son todos tus hijos? Y le dijo, no, sabes una cosa, falta uno, le dice, pero es el más pequeño de todos, llámalo. Y desde que lo llama y aquel jovencito se para, Dios le dice, este es el ungido. En este deposité yo el llamado. Y aunque todos lo vean por fuera y piensen que no califica, que no reúne los requisitos, este es el que yo he escogido para que sea el futuro rey de Israel. Y él fue el rey de Israel. Y usted puede ver toda la historia de David, todo lo que David tuvo que pasar para poder llegar a ser rey de Israel. Pasaron años para que el propósito de Dios se cumpliera en la vida de él. Y cuando nosotros vamos a la palabra y leemos lo que estamos compartiendo acerca de este tesoro de Dios en la vida de nosotros, de acuerdo a 2 Corintios capítulo 4, verso 7 al 9, nos encontramos que David pasó todas esas etapas de su vida. A David, hermanos, lo persiguieron, a David lo criticaron, a David lo juzgaron, a David lo menospreciaron, a David, hermanos, lo hicieron a un lado, a David lo quisieron matar, pero como Dios había depositado algo dentro de él, no pudieron matar lo que Dios había puesto en su vida. Dice la palabra que aún cuando David se fue a meter en una cueva, la cueva de Adulam, dice que lo supieron todas las personas, su familia. En algún momento aquellas personas que quizás en algún momento le habían dado la espalda y lo habían menospreciado, lo que Dios había depositado en su vida, y quizás hasta se rieron sus hermanos, aunque quizás se burlaron de él y dijeron, ¿cómo es posible que tú vas a ser el rey de Israel? Ni los pantalones te quedan. Tú tienes olor a oveja, eres un pastorcito de ovejas.
y quizás lo menospreciaron, pero cuando sus hermanos, al transcurso de los años, hermanos, se dieron cuenta que David estaba metido en una cueva, dice que aún los angustiados, aún los endeudados y todas aquellas personas, hermanos, que estaban, como dicen, destruidos completamente, llegaron a esa cueva y se reunieron ahí con David. La Biblia no dice qué es lo que sucedió allá adentro, pero está bien claro que cuando esa gente salió de ahí adentro, de ese lugar donde estaban con David, esos hombres fueron llamados los valientes de David. Algo sucedió en la vida de ellos ahí adentro. La Biblia no lo dice, pero Dios había depositado algo dentro de la vida de David. Y lo que Dios había depositado, algo sucedió en la vida de todas aquellas personas que habían llegado a ese lugar en algún momento angustiados, atribulados, endeudados y destruidos completamente. ¿Qué es lo que sucede cuando usted viene a Cristo Jesús? Jesucristo te salva, Jesucristo te sana, Jesucristo te restaura, Jesucristo te levanta, Jesucristo te restituye lo que en algún momento perdiste en tu vida, y Él comienza a levantarte y Él comienza a bendecirte. Eso es lo que hace nuestro Dios. Dios es un Dios, hermanos, que restituye y que levanta al caído. Y eso fue lo que sucedió con David. David aprendió a esperar en Dios, y aun cuando escribe en su salmo que acabamos de leer, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y me sacó del pozo de la desesperación, me sacó de ese lugar donde yo pensaba que iba a morir, y puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos y puso cántico nuevo en mi boca. Podríamos hablar un poquito acerca de la historia de José el soñador, un jovencito de 17 años que Dios le comienza a dar sueños y Dios deposita algo dentro de él. Y lo que Dios deposita dentro de él, el diablo lo quería matar. El diablo lo quería destruir, el diablo lo quería arruinar completamente. Pero lo que había en la vida de José y aún en lo que había en la vida de David no era, hermanos, una ilusión, no era una película humana, sino era un propósito directamente de Dios para la vida de ellos. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, nos encontramos con estos dos hombres, David y José. José, el menor de sus hermanos, un jovencito de 17 años, comienza a soñar que Dios lo va a comenzar a llevar a una plataforma, hermanos, a un lugar, hermanos, donde él va a alimentar a las naciones del mundo, donde él va a ser bendición para su casa. Y sus hermanos se comienzan a reír de él, y sus hermanos comienzan a hacer burla de él, y dijeron: ahí viene el soñador, ahí viene este gran soñador, lo vamos a matar y vamos a matar sus sueños. Lo metieron a la cisterna, lo vendieron, fue a la prisión. Pasaron muchos años, pero el propósito en la vida de José se cumplió. Dios había depositado un tesoro dentro de él. Amén. Y sabe que la historia de ese joven llega a ser hombre, y después de estar en la prisión, Dios lo saca de la prisión para ser el segundo de Egipto y convertirse en la persona, hermanos, que iba a manejar la economía de una nación. Con la sabiduría de Dios, porque Dios había depositado ¿qué? Un tesoro. Diga conmigo: Dios ha depositado un tesoro dentro de mí. Dios depositó un tesoro sobre David para que fuera rey de Israel. Dios depositó un tesoro en la vida de José para que él fuera ¿qué? Un mayordomo, para que él fuera una persona que administrara los bienes de una nación. Todo lo que José tocaba prosperaba. Todo lo que él hacía prosperaba. ¿Y sabe por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque Dios había depositado ¿qué? Un tesoro en su vida. Podíamos hablar de una jovencita llamada Esther, la reina Esther, huérfana. Sus padres murieron cuando era una niña y fue marcada por eso. Creció sin paternidad, creció sin sus padres. Pero un tío de ella vino, Mardoqueo vino, y que la adoptó como una hija y la empezó a cuidar, la empezó a proteger. Y después de muchos años, ya cuando ella llegaba a ser ya una señorita, Dios abre una puerta, y la puerta que Dios abre para ella es para que ella sea la reina. ¿Por qué? Porque Dios había depositado ¿qué? En su vida un tesoro. Pero ese tesoro estaba ¿qué? Escondido. En la vida de David, en la vida de José y en la vida de aún de Esther, había un tesoro que estaba ahí. Pero ese tesoro tenía que descubrirse. Ese tesoro tenía que despertar en la vida de cada uno de ellos. Y eran personas que cualquiera de nosotros pudiéramos decir: no hay posibilidades para que ellos puedan quizás surgir desde los escombros, desde abajo. Pero Dios los levanta desde abajo, del anonimato. Nadie los conocía, nadie sabía absolutamente nada de ellos. Pero Dios había depositado algo en ellos.
Y lo que Dios había depositado en la vida de ellos, hermano, era establecido para un tiempo. Y mientras ese tiempo llegara, Dios los iba a preparar. Amén. Porque Pablo habla acerca que van a haber tribulaciones. Porque Pablo habla que van a haber situaciones o circunstancias en nuestra vida. Porque a través de esas situaciones, a través de eso que te está sucediendo, Dios te está preparando para que el tesoro que hay en ti pueda salir a luz y pueda brillar en cualquier lugar que tú estés. Dios te está preparando. Usted me dirá: pastor, estoy padeciendo. Pastor, estoy pasando por esto, estoy pasando por lo otro. Hay una situación, una circunstancia en mi vida. Es porque Dios te está preparando para que tú alcances a tener madurez. Y cuando Dios te ponga donde tiene que ponerte, seas una persona estable y firme. Dios preparó a cada uno de ellos. Y cada uno de ellos, cuando vamos a la palabra, eran personas inmaduras, inexpertos. Pero Él había depositado ese tesoro en vasos de barro. ¿Por qué? ¿Sabe lo que Dios nos habla a través de la vida de esos tres? Donde Dios nos está diciendo: yo escogí a esas tres personas con debilidades, con imperfecciones, para que la gente sepa que soy yo en ellos. Cuando Dios está en ti, es Dios el que va a hacer brillar lo que Él ha depositado en tu vida. Y Esther, hermanos, tuvo la oportunidad de su vida y fue llamada delante del rey. Y dice que no fue hallada otra más hermosa y más bella como Esther. Y dice que Dios la hizo reina. La hizo reina. ¿Por qué? Porque Dios había depositado algo en la vida de ella. Y así podríamos hablar de muchísimas personas en la Biblia. Y podríamos hasta amanecer compartiendo y contando acerca de hombres y mujeres que en algún momento de su vida Dios los escogió para un propósito en esta tierra. Y cuando el apóstol Pablo habla claramente acerca de estas cosas que hemos leído aquí en el libro de Corintios, acerca de que estamos atribulados, mas no ¿qué? Angustiados. ¿Estamos qué? En apuros, mas no desamparados. Perseguidos, mas no desamparados. Y derribados, pero no destruidos. Y usted va a la vida de cada uno de ellos. En algún momento, en la vida de ellos, estaban en el suelo, en los escombros. Y desde ahí el Señor los levantó. Y hoy podemos leer acerca de ellos. Hoy podemos leer acerca de un David. Podemos leer acerca de un José, acerca de una Esther. Y de muchísimos más en la palabra del Señor. Que fueron personas que Dios escogió. Y que Dios depositó un tesoro en la vida de ellos. Por eso yo le digo en esta hora que el nombre del Señor, como dice Proverbios capítulo 18, verso 10, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo, ¿y qué? Y levantado será. No sé lo que esté sucediendo en tu vida, no sé lo que esté pasando, pero lo que Dios nos está enseñando es que a través de todas las cosas o situaciones que Dios permite que tenemos que pasar, Dios, hermanos, nos está puliendo. Y Dios nos está preparando. ¿Para qué? Para que ese tesoro que está dentro de nosotros pueda manifestarse. Y la gente pueda decir: hey, y no era ese tartamudo, ese que no podía hablar. ¿Cómo ahora habla? No es esa persona que no podía pararse en público delante de la gente, pero ahora cómo predica, cómo ministra. Y no es esa persona que donde quiera que iba antes todas las cosas le salían mal. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando en la vida de esa persona? El bien y la misericordia le están siguiendo. No es esa persona que pasaba desanimado, desmotivado, sin deseos de nada, pero ahora es una persona que está buscando al Señor. Eso es lo que Dios hace en la vida de las personas. Cuando Jesús llegaba, hermanos, a diferentes lugares, a la vida de cualquier hombre, Jesús transformaba la vida de esa persona. Y lo que sucedía era que había un tesoro en la vida de cada uno de ellos, y ese tesoro que estaba dentro de la vida de ellos se comenzaba a manifestar. Por eso nosotros nos encontramos en la palabra de Dios que nosotros somos barros en las manos de Dios, que Él es el alfarero y que Él quiere manifestarse en nuestra vida. Usted me dirá: pastores, que hay debilidades, hay situaciones en mi vida, hay cosas que quizás me están afectando mi vida, pero hoy Dios te está diciendo que a través de todas esas cosas que te están pasando, Él puede perfeccionar ese poder en tu vida. ¿Sabe que Pablo le decía al Señor: Señor, durante 3 ocasiones te he dicho, yo ya no soporto esta debilidad? Algunos dicen
de que eran sus ojos, otros dicen que eran su estómago, otros comienzan a decir un montón de cosas acerca de lo que le estaba sucediendo al apóstol Pablo. Pero dice Pablo que durante varias ocasiones le decía: Señor, ayúdame. Ayúdame en esta debilidad, ayúdame en lo que hoy me está pasando. Y sabe que el Señor le dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, en pocas palabras, Dios le estaba diciendo: mi poder se perfecciona en vasos de barro. Mi poder se perfecciona en personas imperfectas, en personas débiles, en personas quizás que están pasando, sucediendo algo en su vida. Mi poder se perfecciona en la vida de esas personas. ¿Y sabe qué significa la palabra gracia? La palabra gracia significa la ayuda sobrenatural de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que nosotros tenemos una ayuda que viene de parte de Dios, y es una ayuda sobrenatural que me va a ayudar a salir adelante. No importa lo que esté sucediendo, no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté a mi alrededor, yo soy un vaso de barro en las manos de Dios, y ese poder se va a perfeccionar en mi vida. El poder de Dios se quiere perfeccionar en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que Dios ha depositado algo en nosotros, que Dios ha depositado un tesoro, que Dios ha depositado, como dijo el apóstol Pablo, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dios depositó en hombres comunes y corrientes, hombres que quizás tenían defectos, errores. Quizás cualquiera pudiera decir, la vez pasada escuchaba a alguien decir, quizás todas las personas preparadas teológicamente, al ver los errores de Pedro, hubieran dicho: Pedro, creo que tú no reúnes las condiciones para poder ser un apóstol. Porque tú eres una persona que tienes problemas con tu carácter, tienes problemas de personalidad, tienes problemas emocionales, tienes problemas sentimentales, eres muy agresivo. Yo creo que tú no reúnes las condiciones. Pero Jesús escogió a Pedro por una razón. Porque el poder de Dios se perfecciona en las imperfecciones. El poder de Dios se manifiesta en esas personas que son imperfectas, en esas personas que tienen equivocaciones en su vida. Pero yo quiero decirle una cosa: tampoco significa que si usted reconoce o yo reconozco que hay alguna imperfección en mi vida, que yo voy a ganar ventaja acerca de eso y yo voy a decir: Señor, es que soy imperfecto, Señor, es que esta es mi debilidad. No, yo tengo que reconocer que yo necesito la ayuda de ese Dios para que ese poder se perfeccione en mi vida. Cualquier cosa que esté sucediendo en tu vida, cualquier cosa que esté pasando, tú necesitas ser perfeccionado por Dios. ¿Sabe que David, siendo el rey, dice la palabra que David fue conforme al corazón de Dios? Pero David le falló a Dios. Era un vaso, un barro, y David falló y pecó. Todos ya conocen la historia, ¿va? Han hecho esta película de eso. David hizo algo que no tenía que hacer, y después de haberlo hecho, de haber pecado, de haber adulterado, de haber matado, de haber mentido, de haber hecho un montón de cosas, David siguió su camino. Pero en ese camino que él siguió, Dios envió un profeta. Y Dios le dijo a David, y le contó la historia, y le dijo que había un hombre, habían dos hombres. Un hombre tenía muchísimas ovejas, pero había un hombre que tan solo tenía una ovejita. Y vino aquel que tenía muchas, se comió a la única que tenía. Y David se enojó y dijo: no, dice, tal persona tiene que morir, dice. Y entonces le dice el profeta: pues tú eres ese hombre, le dice. Y me imagino que en ese momento David quedó como: yo soy. Y Dios no vino, hermanos, a condenarlo, a acusarlo, a señalarlo. Y en el Salmo 51, usted lo puede leer en su casa. En el Salmo 51 dice David: devuélveme el gozo de la salvación. David había perdido lo más importante de su vida, que era ¿qué? La salvación. Y no tan solo eso, porque la salvación te trae gozo, la salvación te trae seguridad, la salvación te trae esperanza. Y cuando tú le fallas a Dios, eso se va de tu vida. Y David lo había perdido. Y David le dice a Dios: ¿sabes qué, Señor? Devuélveme el gozo de la salvación.
devuélveme el gozo de la salvación, porque yo soy barro. Y este barro te falló. Y este barro está derribado. Eso es lo que decía Pablo. Derribados, pero no destruidos. En pocas palabras, David conoció a ese padre que lo llamó, a ese padre que depositó algo en su vida. Pero también David conoció a ese padre como ese padre restaurador. Ese padre que no lo vino a acusar, a condenarlo, a señalarlo, sino que le vino a decir: sabes una cosa, David, tú me has fallado. Y David reconoció su pecado, David reconoció su error. ¿Sabe? El problema hoy en día con muchos es que no reconocen sus errores, no reconocen sus fallas, no reconocen en lo que le están fallando al Señor. Entonces Dios no va a poder hacer absolutamente nada. Pero cuando tú vienes y usted reconoce y tú sabes que hay algo en tu vida que necesita la perfección de Dios en tu vida, usted viene a Dios y le dice: ¿sabes qué, Señor? Si yo te he fallado, si yo he cometido algún error, Señor, si yo te he dado la espalda o he hecho algo que no está bien, Señor, yo vengo hoy a ti reconociendo mi falla. Y dice la palabra que ese poder se va a perfeccionar en tu vida. Pero si yo lo reconozco, si David no hubiese reconocido su falla, si David no hubiera reconocido lo que él había hecho y que lo que él había cometido, otra cosa estuviéramos leyendo aquí. Pero David recibió el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Un Pedro que le dio la espalda a Dios, un Pedro que negó a Jesús durante 3 ocasiones, pero que también fue derribado. Pedro fue derribado, pero no fue destruido. No fue destruido porque Dios había depositado algo dentro de él. Jesús fue y lo fue a buscar. Y la vida de Pedro fue restaurada. Y hoy podemos leer acerca de Pedro, lo que Dios hizo. Él fue el pastor de la iglesia primitiva. Él dirigió la iglesia. Él pastoreó la iglesia. Jesús se lo dijo, que Dios lo había escogido. Y mire, y Pedro no sabía ni leer ni escribir. No sabía ni leer ni escribir. Pero ese vaso reconoció que necesitaba la ayuda de ese Creador. Ese vaso reconoció que necesitaba la restauración de Dios. Entonces, cuando nosotros reconocemos, hermanos, que necesitamos ese toque de Dios, ese toque del alfarero, Dios te va a levantar y Dios te va a depositar en ese lugar y te va a poner en ese lugar que Él tiene para ti. Yo quiero que se ponga de pie. Póngase de pie y cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora por esta palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que somos vasos, que somos barro, Señor, en tus manos, Señor. Hoy te pido por cada uno de los que están en este lugar. Tú conoces el corazón de cada uno, Señor. Y hemos compartido tu palabra, Señor. Tú has depositado un tesoro en la vida de cada uno de nosotros. Y ese tesoro, Señor, está depositado, Señor. No, Señor, por nuestra capacidad, no, Señor, por lo que nosotros sabemos, sino, Señor, es por tu amor, Señor. Es por tu misericordia, Señor. No es del que quiere, no es del que corre, sino del que tú tienes, Señor, misericordia. Y sabemos que tú has depositado en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Has depositado, Señor, algo, Señor. Y hoy, Señor, nos venimos a ti, Señor, a rendirnos, Señor. Hoy venimos a ti, Señor, a reconocer, Señor, que necesitamos, Señor, ese toque tuyo, Señor. Que necesitamos reconocer, Señor, si en cualquier cosa que te estamos fallando, Señor, necesitamos, Señor, ser restaurados. Necesitamos, Señor, ser levantados. Necesitamos, Señor, ese toque tuyo, Señor. Padre, en esta preciosa noche nos acercamos a ti. Si usted está en este lugar, usted nos mira a través de la televisión, usted dice, Pastor Yamal, yo necesito entregarme más al Señor. Yo necesito rendirme al Señor. Yo necesito reconocer si hay algo en mi vida que no está bien, que Él pueda perfeccionarme, que Él pueda tratar en mi vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, tú estás en este lugar. Usted que nos mira a través de la televisión, usted que nos mira en cualquier lugar, yo quiero invitarle a usted que está en este lugar, que haga conmigo esta oración y que usted diga conmigo, Señor Jesucristo, hoy he reconocido que yo soy barro en tus manos, que sabemos que hay imperfecciones,
pero que tu poder quiere manifestarse en esas imperfecciones, que tú quieres edificarnos, Señor, y quieres obrar en nuestras vidas. Si te hemos fallado, si nos hemos equivocado, te queremos pedir perdón. Hemos presentado su programa Fuego de Dios. Te invitamos a que nos veas por este canal a esta misma hora. Ministerio Internacional Fuego de Dios.